Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Nos conectamos hoy con el Consejo Virtual. Un saludo a todas las personas que han estado muy pendientes de la charla y de nuestro invitado para el día de hoy. Un tema bien interesante para todas las empresas y es precisamente la implementación del sistema globalmente armonizado en los lugares de trabajo. ¿Cómo está Yesid? Buenas tardes. Nos acompaña Yesid Niño, ya ustedes lo conocen, ¿verdad? El gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad. Bueno, muy buenas tardes, Claudia, y un saludo a toda nuestra comunidad del Consejo Colombiano de Seguridad y del mundo de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia y en Latinoamérica, porque sabemos que pues también nos han venido siguiendo de otros países de la región y qué bueno pues poderles compartir un poco de este conocimiento pues de países hermanos que somos todos en Latinoamérica y por eso tenemos pues un gran invitado, ¿no, Claudia? Sí, señor. Precisamente en esta tarde, para hablar, nos traemos nada más y nada menos que uno de los más importantes expertos a nivel mundial. Forma parte del directorio de los 19 expertos del sistema globalmente armonizado de UNITAR para Latinoamérica, quien ha estado contándonos y acompañando a todas las empresas. Vamos a ver un saludo muy especial, Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Yesid. Y buenas tardes para todos por ahí, en particular para los que me escribieron más temprano para avisarme que se iban a conectar. Un gusto, como siempre, trabajar con el Consejo, trabajar para Colombia y agradecer la invitación que recibí a través de Yesid por vía de ONUDI, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y bueno, espero poder ser útil en esta instancia para todos ustedes. Precisamente, la mayoría de personas te conocen por todo el recorrido que has tenido a nivel mundial y en Latinoamérica, exclusivamente para algunas entidades. Quiero contarles a ustedes para que sepan la trayectoria de Fabián Benzo Moreira, nuestro invitado en la tarde de hoy. Él es consultor internacional de ONUDI, como lo decías, de UNITAR, de PNUD y de la OIT para Latinoamérica en el sistema globalmente armonizado. Es también director del Centro Regional de Formación en Seguridad Química para Latinoamérica de UIPAC y UNITAR. Es miembro asociado del Comité de la Industria Química de UPAC. Ha sido profesor titular efectivo y director de la Unidad Académica de Sistemas Integrados de Gestión de la Universidad de la República de Uruguay. Conferencista y capacitador en casi todos los países de América Latina sobre el sistema globalmente armonizado y también en Suiza, en Francia y en Corea del Sur. Este dato es bien clave. Ha clasificado y elaborado etiquetas y fichas de datos de seguridad para más de 300 sustancias químicas. Como les decía hace unos momentos, es uno de los 19 expertos a nivel mundial en este tema del directorio del sistema globalmente armonizado. Un placer que estés con nosotros en esta tarde, Fabián. Bueno, el placer es todo mío. Muchas gracias. Una hoja de vida bastante impresionante de Fabián, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos compartir, pues también con todos nuestros afiliados y la comunidad de la seguridad y salud en el trabajo, que pues se ha agrupado a través de y en torno al Consejo Colombiano de Seguridad. Y es por esto que un tema de gran interés y gran importancia para el país es la implementación del sistema globalmente armonizado en los lugares de trabajo, que si bien estamos en este momento en un proceso de desarrollo de esta regulación, que estamos en el Ministerio del Trabajo ha colgado en su página un proyecto de norma para actualizar o para reglamentar más bien el decreto 1496, pues quisimos tener en este momentico que siempre es corto, pero muy sustancioso, tener a Fabián para que nos comparta un poco de su experiencia y conocimiento sobre el SGA y sobre las sustancias químicas. Y para eso, como siempre, nosotros queremos arrancar con algunos daticos de referencia en donde queremos contarles para tener ese contexto frente a las sustancias químicas que en el CAS, que el Chemical Abstract Service, que hace el registro de las sustancias químicas, que les da un número único y exclusivo a las sustancias químicas, ahí se han registrado
hasta el momento, según se reporta en la página, más de 160 millones de sustancias químicas. Y eso no es un dato menor porque hay que conocer entonces las características y los posibles peligros de esos 160 millones de sustancias químicas. Y algo muy importante, pues que la herramienta para lograr hacer eso es el SGA, y ahorita seguramente Fabián nos contará un poquito, es entender que si bien Colombia está adoptando el sistema globalmente armonizado recientemente, este documento existe desde el año 2003, esa fue su primera edición. Pero esta originalmente nace la idea de tener un sistema armonizado a nivel global en el programa 21 de las Naciones Unidas, en la Cumbre de la Tierra del año 92 en Río de Janeiro, donde se firmó este programa y se estableció la necesidad del uso racional de los productos químicos y tener un sistema de clasificación. Entonces, pues nuevamente, bienvenido Fabián y bueno, queremos empezar por algo básico, empezar por lo básico, empezar por los aspectos fundamentales de entender qué es el sistema globalmente armonizado, qué es ese libro púrpura, pero también hay un libro naranja. ¿Cómo podemos entender eso un poquito? Ok, gracias, Cecil. Bueno, lo primero que me parece que es importante mencionar es que SGA significa Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, y que es un sistema que se originó en el ámbito de Naciones Unidas, en el mismo ámbito en donde muchísimos años antes se había generado las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, reglamentación modelo, que es lo que normalmente en la jerga de la industria química se conoce como el libro naranja. El ámbito básicamente fue el mismo, y de hecho, hasta que surgió el SGA, existía en Naciones Unidas un comité de expertos en el transporte de mercancías peligrosas. Cuando el SGA surge, se tuvo la iniciativa, digamos, de empezar a trabajar sobre un sistema globalmente armonizado, Naciones Unidas decidió a ese comité de expertos del transporte de mercancías peligrosas bajarle el rango a subcomité, generar un nuevo subcomité sobre el sistema globalmente armonizado, y esos dos subcomités decidió que formaran parte de un comité que es la combinación de los dos nombres. O sea, hoy en Naciones Unidas existe un comité de expertos en el transporte de mercancías peligrosas y sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Con todo esto, lo que quiero reafirmar es que el libro púrpura y el libro naranja son hermanos que se llevan bien, ¿sí? Como siempre digo, y como quizás haya oportunidad, hay muchas cosas del libro naranja que están incorporados al libro púrpura. Obviamente, el alcance del libro púrpura es muchísimo mayor, porque no solamente el alcance del SGA es para el transporte, que lo incluye, sino también para otras etapas del ciclo de vida de un producto químico, como puede ser la producción, la distribución, el consumo, el almacenamiento, la disposición, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro que me parece importante mencionar es, como bien dijo Cecil, la primera edición del SGA, la primera publicación fue en el año 2003, el subcomité de expertos del SGA que mencioné anteriormente lo había aprobado en diciembre del 2002, y ese libro púrpura se actualiza, se hace una revisión cada 2 años en los años impares. Actualmente, mejor dicho, en el año 2019, el año pasado, fue la instancia de la última revisión, que es la 8ª revisión, y lo otro que seguramente todos ustedes sepan, pero bueno, lo vamos a reafirmar por las dudas, es que desde el punto de vista reglamentario en Colombia, la versión que se adoptó del SGA es la 6ª edición, que es la edición del año 2015. Ese libro púrpura tiene básicamente 3 grandes cosas. Tiene definiciones, de peligros, de lo que se consideran peligros, tiene criterios para clasificar las sustancias y las mezclas, y tiene requisitos para comunicar dichos peligros, para comunicarlos a través de 2 herramientas, a través de etiquetas y a través de fichas de datos de seguridad. Entonces, básicamente de lo que estamos hablando es de una metodología, de una herramienta para clasificar y comunicar los peligros químicos. Para terminar con esta primera introducción, me gustaría aclarar que el libro púrpura está dirigido, fue elaborado a 2 tipos de audiencia, básicamente. A los gobiernos, para que lo tomaran como base
para mejorar, actualizar o elaborar las reglamentaciones relacionadas con los productos químicos, y para la industria, que en definitiva son los responsables de la implementación práctica del sistema, porque el proveedor es el responsable de clasificar y comunicar los peligros de los productos que fabrica. Entonces, como una primera introducción, me parece que, no sé si hasta aquí vamos. No, ahí vamos excelentemente, Fabián, y creo que esa es una muy, muy buena introducción y tenemos una buena audiencia al día de hoy porque sabemos que este es un tema de mayor interés para Colombia porque en muchos casos estamos interesados en el SGA, es porque empezó en Colombia a adoptarse una regulación. Pero no es solo por el tema de la obligación de tener que cumplir el SGA, sino realmente cuál es el beneficio para una empresa de implementar el SGA, tanto desde el punto de vista del fabricante como del usuario de las sustancias químicas. Bien, perfecto. A ver, vamos primero a plantear los beneficios generales y después algunos beneficios más puntuales, digamos. Los beneficios generales que, en definitiva, terminan siendo los objetivos del SGA es mejorar y aumentar la prevención y la protección en el manejo de los productos químicos. En el manejo, como decía antes, en todas las etapas del ciclo de vida de un producto. Por lo tanto, es un sistema que, de alguna manera, llega a los empresarios, a los trabajadores, a los consumidores finales, ¿sí? Llega a todo el mundo. Entonces, un primer beneficio es disminuir riesgos relacionados con el uso, los productos químicos en cualquiera de sus etapas de vida. Pero además hay otras ventajas adicionales, algunas derivadas de esta primera y otras, digamos, un poquito más accesorias. Las derivadas de esta primera es que el SGA normalmente permite un mayor conocimiento de los productos por la propia empresa. Aquí puedo hablar a partir de experiencia, no de la teoría, de que hay empresas que, esas propias empresas que fabricaban productos, desconocían peligros que tenían los propios productos que fabricaban. Y los descubrieron a partir de empezar a clasificar esos productos por el SGA. Y por lo tanto, al desconocer esos peligros, mucho menos los comunicaban a los destinatarios de esos productos, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de los riesgos en la cadena de ese producto químico, en el ciclo de vida de ese producto químico. Pero no solamente a una empresa le permite tener un mayor conocimiento de esos productos, sino, acá ya estamos hablando de empresas con una cierta magnitud, empresas que, además de producir, también tienen, digamos, un desarrollo de productos, también permite un mejor desarrollo de esos productos, porque el SGA permite prever peligros que pudiera tener ese producto que uno está de alguna manera diseñando. O sea, uno puede, aplicando herramientas del SGA, saber que si pone más de un determinado componente, entonces el producto va a quedar clasificado de una determinada manera, que si pone menos, entonces no, y esto lo puede ayudar para fabricar un producto menos peligroso o más amigable, por ejemplo, con el medio ambiente. Otra consecuencia derivada de esto es que al tener un sistema de comunicación más fácil y más entendible por parte de los trabajadores, normalmente esto, además de disminuir los riesgos en los lugares de trabajo, hace que el trabajador lo perciba como un mayor cuidado hacia su seguridad y salud, que aumente la productividad porque se pierde menos tiempo en conocer los peligros de los productos químicos y en cómo se deben manejar, y en una disminución de la conflictividad derivada muchas veces de cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Y una ventaja adicional, digamos, un beneficio adicional del SGA, que como siempre digo, o sea, el SGA tiene como dos grandes componentes de beneficios. Uno, digamos, que es filantrópico, por decirlo de alguna forma, que es todo esto de cuidar de la seguridad y salud de todos. Pero siendo realista también, atrás del SGA hay plata, hay dinero y hay intereses comerciales. Y el tema con el SGA es justamente el tema de quitar barreras, ¿sí?, que existían por la existencia de diferentes sistemas de clasificación y comunicación de peligros a lo largo del mundo. Esas barreras hacían muy dificultoso el comercio internacional de productos químicos porque muchas veces un mismo proveedor
que vendía a dos lugares diferentes tenía que clasificar de manera diferente a esos productos y por lo tanto tenía que etiquetarlos de manera diferente con todos los costos asociados que eso implicaba. A partir del SGA, lo que se espera, y de alguna manera son los objetivos, es que al ser un sistema globalmente armonizado, entonces ya no existan esas diferencias, en teoría, después podemos ver algo un poquito de esto en la práctica, en teoría, y por lo tanto esa barrera que implicaba un sistema diferente de un lugar a otro ya no existe. Por lo tanto, también hay un beneficio comercial en cuanto a un beneficio económico, perdón, en cuanto a la comercialización de los productos químicos. Bueno, pues creo que ahí vamos teniendo un panorama bien interesante de beneficios en diferentes líneas. Tenemos unos beneficios económicos y comerciales para las empresas fabricantes, ¿cierto? Y en este momento las empresas que ya lo están implementando y que están en ese proceso un poquito adelante de cómo está la regulación, pues seguramente están pensando pegar primero en el mercado y poder acceder a nuevos mercados. Y otras ventajas bien interesantes que nos está hablando Fabián, pues son las ventajas asociadas a los trabajadores que utilizan esas sustancias, que van a conocer mucho más los peligros de sus productos de una forma fácil, con unos elementos pues muy concretos. Pero entonces, Fabián, nos decías que el tema pues de lo armonizado globalmente, ahí tiene como unas diferencias y algo como por analizarle. Y eso pues nos lleva a pensar entonces cómo está en el mundo, cómo va la implementación del sistema globalmente en el mundo y en Latinoamérica, en nuestra región. Perfecto, Yesid. Mira, si me permites, puedo compartir con ustedes, Claro. antes de responder esa pregunta, pero que podemos relacionar lo anterior con esto, un estudio que hizo la OSHA de Estados Unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, con respecto a los costos y beneficios de la implementación del SGA. Entonces, no sé, Claudia, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver, aquí estoy atenta y quiero agradecer a la gente que está construyendo con nosotros conocimiento. Como decía Yesid, están escribiéndonos comentarios y entre todos están aportando, están construyendo con nosotros lo que necesitamos nosotros para sacar adelante la implementación del sistema globalmente armonizado. Cualquier duda, pregunta, pueden escribirnos a través del chat, que estamos muy atentos a ellas. Sí, hay unos comentarios bien interesantes en donde, pues mientras tenemos aquí la presentación de Fabián, podemos ir aclarando algunas dudas en cuanto a que el sistema globalmente armonizado es un sistema que nos permite identificar peligros, ¿sí? Y otro tema distinto es la gestión del riesgo químico que debe hacer la empresa a partir de esos peligros que ya estamos conociendo. Sí, esos son como dos elementos fundamentales de entender del alcance del SGA. El SGA nos va a permitir conocer los peligros de las sustancias y a partir de ellos ya después la empresa pues desarrollará su gestión. Okay. Perfecto. Mira, ahí ¿están viendo se está viendo no. Aún no. No, puedes poner abajo, en la parte de abajo, compartir. Y yo estoy atenta aquí y ahora me apareció un menú. ¿Será aquí? Aquí. Entonces, un segundo, por favor, que creo que es esta. ¿Ahora sí? Ahora sí, dame un segundo. Ahora sí. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos tres cosas para ver. Una es esta, otro el comentario de recién de peligros y riesgos, y otro la pregunta de Yesid que iba con respecto a la implementación mundial del SGA. Con respecto a los costos, lo que les comentaba de la estimación que hizo la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, esto fue en el año 2012 y fue sobre un relevamiento para 90.000 compañías químicas de Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, los costos asociados a la implementación que estimó la OSA o la OSHA en aquel momento es de 97 millones de dólares anuales para esas 90.000 compañías, que se discriminan, como está puesto allí, en 11 millones de dólares en costos relacionados con la clasificación y revisión de la ficha de datos de seguridad, 44 millones de dólares relacionados con la capacitación de trabajadores y 42 millones de dólares relacionados con otras actividades,
como puede ser el tema de comunicación con sus proveedores, otro tipo de comunicación a clientes, gestión interna, etcétera, etcétera. Pero también la OSA hizo una estimación de los beneficios de la implementación, que como ustedes pueden ver ahí, les dio un total de 851 millones de dólares anuales, insisto, para esas 90.000 compañías, que se resumen en reducción de muertes, que ellos estimaron en 43 al año, y lesiones, 585 al año. Ahí eso implicaría, digamos, una reducción de costos, un beneficio de unos 266 millones de dólares, y una reducción de costos y aumentos de productividad relacionados en parte con lo que les decía de la conflictividad laboral, de menores tiempos que se pierden en entender todos los temas de comunicación de los peligros de los productos químicos, la gestión de los riesgos, etcétera, 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 que eso está estimado en 585 millones de dólares anuales. Por lo tanto, la relación costo-beneficio nos da favorable y nos da un superávit, o sea, un más, de 754 millones de dólares al año en Estados Unidos. Es cierto que la realidad de la industria química de América Latina no es la misma que la de la industria química de Estados Unidos. O sea, los puntos de partida seguramente van a ser diferentes, los medios y los recursos probablemente también. Sin embargo, pueden cambiar las cifras, pero los ítems se siguen manteniendo, básicamente se van a seguir manteniendo, y en cualquier caso, les puedo asegurar de que esa relación costo-beneficio siempre va a terminar siendo favorable, por lo menos, si no en el corto plazo, en el mediano plazo, y ni hablemos a largo plazo. Entonces, con respecto a los costos, voy a volver ahora a aquí. ¿Estamos bien? Ahí estamos. ¿Sí? Ok. Después, con respecto es muy interesante el comentario que surgió sobre los peligros y los riesgos. Y esto es muy importante también que quede claro. Siempre, seguramente todos ustedes saben de que un abordaje general en seguridad en el trabajo es identificar peligros, evaluar riesgos y, dependiendo del resultado de esa evaluación de riesgos, la determinación de controles, el control de los riesgos. Ese mismo esquema es aplicable para los productos químicos, obviamente, con algunas particularidades pequeñas, digamos. En la parte de identificación de peligros, el primer paso es reconocer los peligros de los productos químicos. Y ese reconocimiento de los peligros de un producto químico se obtiene a través de una clasificación. Cuando uno dice que un producto químico es explosivo, es inflamable, es oxidante, es tóxico agudo, es corrosivo, es irritante, es cancerígeno, mutagénico, etcétera, etcétera, peligroso para el medio ambiente acuático, etcétera, etcétera, ahí estamos reconociendo el peligro y es el primer paso. El siguiente paso, siempre en el campo de los peligros, es la comunicación de esos peligros. Y esa comunicación se puede hacer a partir de 3 herramientas, normalmente. Esas 3 herramientas son las etiquetas, la ficha de datos de seguridad y la capacitación. Los peligros de un producto químico tienen que ver con sus propiedades intrínsecas, o sea, es una propiedad que tiene el producto que no se puede separar del producto. Por ejemplo, no existe un ácido sulfúrico concentrado que no sea corrosivo. No existe un éter dietílico que no sea inflamable, porque es una propiedad intrínseca que va de la mano con ese producto. Entonces, ese es el primer paso de una pirámide, de la pirámide de seguridad química que tenemos que cumplimentar. La clasificación y la comunicación de esos peligros. Una vez que cumplimentamos esos pasos, podemos pasar al siguiente nivel, que ahí sí ya pasamos al nivel de los riesgos. Pero los riesgos dependen de las condiciones. Ya no son, o sea, un peligro, un producto químico es independiente, digamos, de las condiciones. El ácido sulfúrico concentrado es igual de peligroso en cualquier parte del mundo, ¿sí? O sea, ese peligro lo tiene en cualquier parte del mundo. En cambio, los riesgos, ahí estamos hablando de una probabilidad y de unas consecuencias asociadas, probabilidad y consecuencias de eventos o de exposiciones a ese producto químico, ya dependen de las condiciones en las que se maneja ese producto, se almacena, se transporta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en dónde entra el SGA aquí? El SGA es un sistema en el cual siempre se definen peligros, siempre se clasifican peligros,
y la inmensa mayoría de las veces se comunican peligros. Hay muy pocas excepciones que están muy especificadas, muy explicitadas, en las cuales el SGA admite que en vez de comunicar peligros, se comuniquen riesgos. Esas excepciones son solamente para los peligros, para los productos que presentan peligros para la salud humana crónicos, peligros para la salud humana crónicos y productos que están destinados al consumo. Se tienen que dar esas dos condiciones. Entonces, si yo tengo un producto que es corrosivo, ese no es un peligro para la salud crónico, es un peligro para la salud agudo. Si va a un consumidor, yo tengo que comunicar ese peligro. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un producto que es cancerígeno y ese producto va al consumo, se supone que si yo lo puedo comercializar es porque ya fue evaluado el riesgo de que ese potencial carcinogénico no es, de alguna manera, no tiene una magnitud que sea relevante para los consumidores, si no estaría prohibido, digamos, su comercialización. Puedo poner un ejemplo después de esto. Entonces ahí sí el SGA admite que en vez de comunicar peligros se comunican riesgos. ¿Qué implica en la práctica esto? Que en una etiqueta no se comunique que el producto tiene un componente cancerígeno. No es obligación hacerlo. Insisto, siempre que el producto tenga un peligro crónico para la salud y esté destinado al consumo. Si un producto es cancerígeno, en un lugar de trabajo siempre hay que comunicar ese peligro. En el almacenamiento, en un lugar de trabajo, siempre hay que comunicar ese peligro. Entonces, esas son las dos excepciones. Un ejemplo de un producto destinado al consumo que tiene componentes cancerígenos y que nunca se reporta en una etiqueta y que seguramente muchos de nosotros más de una vez usamos, son algunas pinturas que, por ejemplo, tienen dióxido de titanio. ¿Sí? El tema es que ese riesgo está evaluado y se sabe que por la forma en la que se encuentra el dióxido de titanio en la pintura, no existe probabilidad de que una persona inhale o se ponga en contacto directo con el dióxido de titanio porque queda encapsulado entre de la pintura. Y por lo tanto, es un producto químico que es de consumo masivo, tiene un componente cancerígeno, pero el SGA, en ese caso, por ser un peligro crónico para la salud, la carcinogenicidad, y por estar destinado al consumo, admite que no se comunique ese peligro en una etiqueta de la pintura. Pero por supuesto que para el trabajador de esa fábrica de pinturas, a ese trabajador sí hay que comunicarle que el producto es cancerígeno. Fabián, en ese caso que nos estás contando, y ahorita vamos un poquito con lo que teníamos ahí del panorama, te podemos entender y podemos concluir un poco con lo que nos estás contando, que clasificar un producto químico no es un tema mecánico de mirar la sustancia y si es cancerígena o no, sino de todas maneras hay que entender la presentación y el contexto un poco propio pues de la sustancia, no es un tema tan mecánico. Y esto lo traigo a colación es porque hay algunos software que se consiguen para clasificar y que pues me da, digamos que el algoritmo y me da puntualmente, pero no podríamos quedar solo con eso, sino necesitamos poner un poquito más de análisis. ¿Es así? Es así, perfecto. Conozco esos software y me adelanto a decir que no estoy de acuerdo con su uso. Precisamente por lo que tú decías, pero no lo digo yo, lo dice el propio SGA. El SGA en más de una parte, el libro Púrpura, en más de una parte, habla, palabras textuales, a juicio de los expertos. Y un experto es una persona, no puede ser una máquina preprogramada, porque justamente cuando dice a juicio de los expertos implica un juicio. Y un juicio implica un discernimiento que solamente en el caso del SGA lo puede hacer una persona, no lo puede hacer una máquina por la cantidad de información con la que se tiene que manejar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. También con elaborar fichas de datos de seguridad, digamos, como si fuera una cadena de producción, o sea, todas iguales, cuando los peligros no son iguales, cuando las recomendaciones no son iguales, que también existen software, digamos, que automáticamente elaboran fichas de datos de seguridad. Y ese es el punto, digamos, es el cuello de botella del SGA, la clasificación. ¿Por qué? Porque en más de una etapa de ese proceso de clasificación se necesita un experto que tenga que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿de dónde vamos a obtener los datos para clasificar? Una vez obtenidos esos datos, ¿qué datos de esos vamos a considerar confiables o no?
Y eso un software no lo puede hacer. Eso lo tiene que hacer un experto. Y una vez que tengo los datos confiables, hay veces que esos datos están todos alineados y me llevan todos para un mismo lugar. Pero hay otras veces que tengo datos confiables que se contradicen, que no me llevan al mismo lugar. Y por lo tanto hay alguien que tiene que decidir cuál va a ser el lugar al que esos datos me van a terminar finalmente llevando. Eso no, ¿sí? No, en ese sentido, y yo quiero complementar con varias cosas. Uno, nuestro chat ha estado muy activo, y tenemos a Daniel, que tú lo conoces, Daniel Quiroga, que es uno de nuestros expertos en el consejo en el tema de SGA, y él nos está ayudando ahí también a responder algunas preguntas frente a la regulación en Colombia y demás. Entonces, lo primero es que ese criterio del experto es muy importante al momento de clasificar un producto químico, y el decreto 1496 en Colombia sí dice que hay una responsabilidad de quien elabora los elementos de comunicación sobre la información que está poniendo ahí. Si yo como fabricante no tuve cuidado con la calidad de la información que estoy poniendo ahí, soy responsable por las consecuencias de esa información. Y eso, entonces, hay una pregunta que es frecuente que nos hacen es: ¿qué es un experto para clasificar en SGA? ¿Qué hace que una persona realmente tenga un nivel de competencia mínimo para poder clasificar? Excelente pregunta. Lo primero que voy a decir, porque me lo han preguntado varias veces, es que en América Latina no conozco ninguna institución, ningún gobierno que califique, certifique, acredite expertos en el SGA. ¿Sí? Porque a veces me lo han preguntado, si hay alguien que... después, respondiendo más concretamente, la pregunta es, en general, la expertise se consigue de dos formas, o sea, hay dos componentes de una expertise. Una son conocimientos y otra es experiencia. ¿Sí? En el caso de los conocimientos, bueno, por ejemplo, a nivel de UNITAR se dicta un curso, que es el curso, vamos a llamarlo así, oficial del SGA, pero hay, digamos, otras siempre uno, por supuesto que esta que estoy hablando, UNITAR, el valor que tiene es que, bueno, que es justamente el ámbito donde nació el SGA, y por eso digo que es como la capacitación oficial. Hay un curso en inglés desde el año pasado, hay un curso en español, incluso hay gente de Colombia que alguna probablemente esté, alguna no, según lo que me dijeron, hay una persona que está haciendo ese curso en este preciso momento, que creo que está en la audiencia. Y tenemos este año, tenemos a 3 personas de Colombia, si mal no recuerdo, el año pasado también. Entonces, una cosa que forma el experto son los conocimientos, y otra es la experiencia. Obviamente que lo ideal sería que esa experiencia uno la pudiera hacer al lado de otro experto al principio, para después, de alguna manera, el tema es que no hay tantos expertos en el SGA hoy en el mundo como de repente para conseguir eso. Entonces, yo diría que hoy lo principal es adquirir los conocimientos sobre el sistema. Además hay que tener conocimientos sobre G en inglés, ¿no? Safety, Health, Environment, o sea, seguridad, salud y medio ambiente, independientemente del SGA. Y por otro lado, lo que hay que tener es una actitud básicamente dividida en dos cosas. Una, en estar dispuesto a invertir mucho tiempo, porque lleva mucho tiempo clasificar productos, y otra responsabilidad. O sea, ser bien consciente del trabajo que se está haciendo y de las consecuencias que se pueden derivar de un trabajo mal hecho, de omitir un peligro o de magnificar un peligro, porque no está bueno ni subestimar los riesgos, porque eso después me va a llevar a no comunicar o a comunicar mal algo con las posibles consecuencias derivadas. Bueno, eso es súper importante, tenerlo claro. Hay que necesitar un nivel de formación y un nivel de experiencia. Sí, eso se gana pues haciendo la tarea de clasificar, que pues Fabián, tú tienes mucha experiencia en eso. Nosotros también hemos tenido pues alguna experiencia desde el Consejo Colombiano de Seguridad también, apoyando empresas en clasificación de productos, en elaboración de fichas de datos de seguridad, y cada vez que uno clasifica un nuevo producto va aprendiendo un poquito más del tema. Yo quisiera aprovechar este momento de la experticia y hablando de ese nivel, para pues tocar algunos otros temas así muy
muy en general, y es que en el perfil de Fabián siempre vemos que es uno de los 19 expertos del directorio de UNITAR, y son los 19 expertos mundiales. Entonces ahí pues siempre surge la pregunta es, primero, pues, ¿qué es llegar a ser uno de esos 19 expertos y cuántos tenemos en Latinoamérica? Bueno, bien. ¿Qué es llegar? Bueno, la verdad que no es una... creo que es la pregunta más difícil que me han hecho. O sea, bueno, yo diría que podrían ser dos cosas. Una, sí, es una satisfacción, pero también es una responsabilidad, como decía. ¿Sí? Lo otro, el directorio existe hace unos cuantos años. En la primera versión del directorio éramos 33 expertos. Después Unitar hizo una depuración y quedaron 19 expertos. Cuando éramos 33 expertos, éramos solamente 3 latinoamericanos, 2 brasileros y yo. Y en esta 19, la verdad es que no lo recuerdo exactamente si siguen estando los 2 brasileros o quedó uno solo. Lo que sí sé es de que de habla latinoamericano, de lengua materna español, sí soy el único que está en el directorio. Lo que quizás, si tenemos un minuto, me gustaría compartir con ustedes, porque esto está relacionado con lo que tú decías de ser experto, cómo yo llegué a ser experto. ¿Sí? Y entonces me gustaría contar una pequeña historia que me parece que quizás pueda ser interesante para la audiencia. Yo me remontaría al año 1992, o sea, estamos hablando de, se van a cumplir 28 años, 9 de octubre de 1992. Yo en ese momento estaba cursando cuarto año de Ingeniería Química, pero el 1 de agosto del 92 había empezado a trabajar en la Cátedra de Química Inorgánica de la Facultad de Química aquí en Uruguay, en un proyecto de investigación. Y en el transcurso de ese proyecto de investigación, un día, trabajando en ese proyecto de investigación, el producto con el que estaba trabajando explotó. Y fue una explosión importante. Yo estuve casi un mes internado, 6 operaciones, el primer diagnóstico que me dieron es que perdía la vista, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En aquella época, por lo menos aquí en Uruguay, pero creo que era la realidad de toda América Latina, aunque en aquel momento no la conocía, yo entré a Facultad de Química en primer año y no tuvimos una sola charla de seguridad. La explosión fue sin fuego, pero si hubiese sido con fuego no habían extintores o matafuegos. Nadie usaba protección ocular. Y ahí me di cuenta en las condiciones en las que estábamos estudiando y trabajando en la facultad. Entonces me picó un poquito el bichito este de la seguridad, que hasta ese momento, digo, realmente era como que no lo consideraba ni yo ni nadie en la facultad. Y entonces tuve la iniciativa, bueno, de proponerle a la facultad que se empezara a trabajar en el tema, pero obviamente yo no tenía ninguna formación y por lo tanto lo primero que me preocupé fue de formarme en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Voy a abreviar un poquito este camino y voy a saltar al año 2002, ¿sí? O sea, del 92 al año 2002. En el año 2002, yo seguía trabajando en la universidad, por supuesto, y aprovecho a decir que gracias a ese accidente del 92, la Facultad de Química hoy está certificada con la norma ISO 45001, certificada, hacemos 2 simulacros por año, por supuesto es obligatorio el uso del equipo de protección personal, todos los estudiantes, todos, absolutamente todos, tienen un curso obligatorio antes de hacer los cursos con práctico de laboratorio, si no, no pueden cursarlos, y muchísimas otras medidas. En el año 2002 me contrata una empresa, la empresa más importante de productos químicos de Uruguay, de capital nacional, pero que exporta a muchas partes del mundo. En el año 2012 el SGA todavía no era una realidad. Como tú bien dijiste al principio, la primera publicación del SGA fue en el año 2003. Entonces, cuando me contratan, les pregunto a qué país querían que les hiciera las etiquetas de los productos químicos, querían actualizar sus etiquetas. Y entonces le pregunto a qué países exportaban y me dicen un montón de países en el mundo. Cuando me pongo a ver los requisitos para cumplir que la etiqueta cumpla con los requisitos de todos esos países, digo, es imposible hacer una etiqueta que cumpla con todos los requisitos de los diferentes países. Por lo tanto, lo que yo les propongo es que ustedes elijan 3
y entonces yo les puedo hacer una etiqueta que cumpla con 3. Bueno, la empresa eligió, por razones comerciales, Estados Unidos, Europa y Brasil, pero en ese contexto, digamos, me pongo a fijarme por internet y ahí es donde descubro el SGA, que todavía ni siquiera había sido aprobado oficialmente, o sea, no había sido publicado. Entonces me pongo en contacto con Naciones Unidas, empiezo a entender en qué consiste el sistema y empiezo a ver que nació en el mismo lugar que el Libro Naranja, y ahí sí que medio un poco como que visualicé que, digamos que ese libro Púrpura, que ya se conocía con ese nombre, aunque todavía no había sido publicado, iba a terminar igual que el Libro Naranja, o sea, siendo de conocimiento y aplicación a nivel del mundo. Yo seguí contactado con Naciones Unidas y entonces le propuse a la empresa empezar a trabajar en la implementación de ese sistema. Y la empresa aceptó el desafío y así fue que empecé por las mías a leer el SGA, que en aquel momento ni siquiera estaba traducido al español, o sea, estaba todo en inglés, y con el apoyo, con cierto apoyo de Naciones Unidas, por mail, empecé, digamos, a trabajar sobre el sistema. En el año 2004, la persona de Naciones Unidas con la que yo estaba contactado, una francesa, Catherine Masson se llama, me dice, mira, va a haber un taller subregional del SGA para América del Sur en San Pablo, en Brasil. Te digo porque, digo, de repente estaría bueno que pudieras ir, es solamente para los gobiernos, pero yo te voy a pasar el punto focal en Uruguay. Bueno, efectivamente, pasa el punto focal, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores de acá de Uruguay. Me contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la respuesta fue, sí, yo escuché hablar del SGA en cumbres del medio ambiente, pero no tengo muy claro lo que es. Mira, todavía no nos llegó ninguna invitación, pero déjame tu contacto, cuando llegue la invitación, yo te llamo. A los 2 días me estaban llamando diciendo, recibimos la invitación. Me dice, bueno, queremos que vos seas una de las personas que vaya al taller de San Pablo. Perfecto. En el taller de San Pablo, claro, yo ya tenía un conocimiento bastante profundo del SGA porque hacía 2 años que lo venía trabajando. Estaba la presidenta del subcomité de expertos del SGA y había un experto alemán, que es el experto alemán, ahora está jubilado, que más sabe de productos químicos en el mundo y el que representaba a Alemania en los foros más importantes de productos químicos en el mundo. Reinhard Arndt es el nombre. Entonces, en un momento hubo una instancia de preguntas, después de las presentaciones iniciales que hicieron ellos, y entonces yo hice justamente una pregunta relacionada con un concepto de riesgo que aparece en el SGA. Y la respuesta de la canadiense fue como que lo mío era un disparate. Mientras que la respuesta de el alemán, en un corte, me dijo, yo estoy de acuerdo con usted, bueno, y se la voy a hacer corta. Ese experto alemán fue el experto que de alguna manera me empezó a hacer experto a mí, porque tuve clases particulares con él. ¿Sí? A partir de eso, vino mi relacionamiento con UNITAR y terminó en la integración del directorio de expertos en Naciones Unidas. Entonces, para terminar, bien cortito, nada de esto hubiese sido posible si yo no hubiese tenido el accidente en el año 1992. ¿Sí? Entonces, yo lejos de ver el accidente como un problema, siempre lo vi como una oportunidad. Y siempre me importó mucho más la respuesta al para qué me pasan las cosas que a por qué me pasan las cosas. Y digo esto porque estamos en un contexto mundial muy particular, todos, y quizás sea una buena oportunidad también para cada uno el preguntarse para qué nos está pasando esto y qué oportunidades podemos encontrar para ser mejores como personas y como sociedad en este contexto en el que estamos. Perdón por lo largo de esta última. No, excelente historia, una historia realmente maravillosa que nos compartes, Fabián, para pues también entender un poco el contexto y de la persona y del ser humano que hay detrás de la persona que nos está hablando, del experto que nos está hablando. Sí, señor. A propósito de las preguntas, han sido muchísimas las preguntas que nos han hecho a través del chat. Hay una de ellas que me llama la atención, Fabián, y es sobre el tema de las fichas de datos de seguridad. Por aquí la vemos. Raquel Almanza pregunta, ¿cómo puedo verificar que las fichas de datos de seguridad que me entrega el proveedor son confiables? Bien, cortito, porque sé que estamos con los tiempos. Una, comparar el formato de esa ficha de datos de seguridad con el anexo 4 del libro Púrpura. Que estén las secciones en el orden en el que está en el anexo 4, con el nombre en el que está en el anexo 4 y con las subsecciones que figuran en el anexo 4. Segundo tip,
por la fecha de vigencia de la ficha de datos de seguridad, que tiene que estar incluida la fecha de vigencia. Tercer tip, porque diga que esté clasificado de acuerdo al SGA. Y cuarto y muy importante tip, los peligros que se reportan en la sección 2 de la ficha de datos de seguridad tienen que estar justificados en las otras secciones correspondientes de la ficha. Por ejemplo, y en la sección 2 me dicen que es un líquido inflamable, entonces en la sección 9 yo tengo que ver sí o sí un valor de punto de inflamación y eventualmente un valor de punto de ebullición. Si me dicen que es un tóxico agudo por vía oral, entonces en la sección 11 tengo que poder ver una dosis letal 50 o una concentración letal 50 que me justifique esta clasificación. En el SGA hace mucho énfasis en esto, en la ficha de datos de seguridad. Todos los peligros que se reportan en la sección 2 tienen que estar justificados en la ficha. Ok, y entre otras preguntas, sí, ha sido bastante la interacción que hemos tenido en el Facebook y les agradecemos pues, a todos los que han estado ahí. Y hay dos cosas que de pronto han salido acá en el chat y tienen que ver con esto, y es con los sistemas de clasificación que existen adicionales al SGA, que está NFPA 704, que tú muy bien lo sabes que se utiliza en Colombia ampliamente, y HMIS, que tal vez es un poco menos usado, pero también lo encontramos. ¿Qué nos puedes decir un poquito así muy breve sobre estos otros dos sistemas? Sí, perfecto. Un comentario breve respecto con la ficha de datos de seguridad que es importante. A través del proyecto del GQSP con ONUDI, nosotros desarrollamos una guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad. Esa guía está disponible al público en la página del proyecto, entonces quizás, ya que existe un excelente relacionamiento entre el Consejo Colombiano de Seguridad y ONUDI, quizás en algún momento a través del Consejo Colombiano de Seguridad se pueda compartir el link a esa guía en formato electrónico que está disponible para la elaboración de fichas de datos de seguridad. Sí, no, y efectivamente. Fabuloso. Nosotros la compartimos ya con todos nuestros afiliados. Con los de Cisproquim se les compartió directamente el link, pero pues no sobra que lo volvamos a replicar porque es una herramienta muy buena, realmente una muy buena herramienta para elaborar las fichas de datos de seguridad. Entonces, claro que sí se las estaremos compartiendo pues a través de nuestros canales de comunicación. Aquí aprovechar toda esta comunidad que tenemos, porque fíjate que la premisa de hoy, construimos conocimiento. Exacto, perfecto. Con respecto a la NFPA y HMIS, a ver, también dos titulares, porque este es un tema que sí es importante en países como Colombia, porque es de un uso muy extendido esa simbología del sistema. Y, a ver, lo que primero que voy a decir es que tanto NFPA como HMIS, que son muy parecidos, digamos, en su base conceptual, con alguna diferencia, pero básicamente es lo mismo, va en contra del SGA. Y va contradice el SGA solamente voy a dar dos argumentos bien cortitos. El primero, en el SGA siempre lo más peligroso es la categoría 1. La categoría 2 es menos peligrosa que la 1, la 2 es más peligrosa que la 1 y menos peligrosa que la 3, y así seguimos. En la NFPA es totalmente al revés, lo más peligroso es el 4, no es el 1. O sea que ya tenemos una contradicción en cuanto a la escala numérica de categorización. Pero además, los límites para ponerle un 1, un 2, un 3, un 4, por ejemplo, en inflamabilidad en el NFPA, no coinciden con los límites de punto de inflamación del SGA. Por lo tanto, me adelanto a decir, porque esto es importante en países como Colombia, de que incluir la simbología NFPA en una etiqueta está mal, no cumple con el SGA. En el único lugar donde se puede poner el sistema NFPA dentro del SGA es en la sección 16 de la ficha de datos de seguridad. Otras informaciones. Ahí sí. Pero en la etiqueta, ni en ninguna otra parte de la sección 16, es incorrecto poner el sistema NFPA. Me adelanto a decir también, cortito, de que en Estados Unidos se están agarrando la cabeza con este tema, porque la NFPA, por supuesto, que no quiere renunciar a su sistema, y la OIA tiene implementado el SGA, y hay un conflicto que no saben cómo resolver. Ok, no, y eso yo creo que en Colombia va a ser un proceso también en esta implementación del SGA, de entender el uso correcto de cada uno de los sistemas y que
que pues empezamos a implementar SGA y que tenemos que hacer esa tarea, que como muy bien nos lo has dicho, Fabián, se necesita una primera fase de clasificación, que necesitamos un nivel de experticia, pero también después llevarlo a los trabajadores, hay que capacitarlos y formarlos y darles entrenamiento. Pero eso está anidado con las herramientas del SGA, con el tema de la comunicación de peligros a través de la ficha de datos de seguridad y las etiquetas. Sin embargo, en el Consejo nos han hecho algunas consultas, incluso estábamos adelantando un proyecto con relación a la señalización, que ya no estamos hablando solo de la etiqueta del envase, sino señales, letreros que vamos a poner en los lugares de almacenamiento o en los lugares del uso, y que no es un tema que por lo menos en la edición sexta del SGA esté desarrollado. ¿Nos podrías de pronto dar alguna orientación mínima sobre el tema de la señalización para que pues nuestra audiencia colombiana, que sabemos que en Colombia sí estamos muy dados a señalizar porque eso está desde la 2400 del 79 que se debe señalizar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, espectacular. Primero, una pequeña introducción, digamos, general y después la respuesta en concreto. Lo que hay que tener en cuenta es que el SGA aplica a todas las etapas del ciclo de vida. Estoy hablando ahora de señalización, ¿sí? Estoy hablando de pictogramas, estoy hablando de palabras de advertencia, estoy hablando de indicaciones de peligro, estoy hablando de consejos de prudencia. Básicamente esos 4 elementos de comunicación que normalmente están incluidos en una señalización, vamos a llamarlo así. Entonces, el SGA aplica en todas las etapas del ciclo de vida, excepto en la del transporte, en donde el libro naranja prioriza al libro púrpura, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un almacenamiento estacionario, por ejemplo, un tanque estacionario donde se almacenan productos químicos, ahí estoy en un lugar de trabajo, porque estoy en una planta de producción, y la etapa es el almacenamiento, no es el transporte. Por lo tanto, ahí la señalización debería cumplir con el SGA. Pero claro, hay un problema. Y el problema es cómo yo hago para incluir todos los elementos de comunicación que me pide el SGA en una etiqueta, en un tanque, ¿sí? De repente, no sé, 10.000 litros, 20.000 litros, 50.000 litros, etcétera, dependiendo la escala de la compañía. Entonces, eso se puede manejar de diferentes formas. Una es, en el propio tanque, simplemente poner los pictogramas que correspondan a los peligros, y no texto. Y como normalmente esos tanques están y deberían estar reglamentariamente dentro, no sé si les llaman exactamente igual, envallados, diques de contención para control de derrames, entonces, en el frente del envallado, uno puede hacer la etiqueta en una escala grande, en un material resistente a las condiciones ambientales, lluvia, humedad, etcétera, etcétera, con toda la etiqueta completa, que el trabajador que tiene que acceder a ese tanque por diferentes razones, o incluso a distancia, conoce, ¿sí? Tiene toda la información completa como figura, por ejemplo, en una etiqueta. Esa sería una forma de solucionar, digamos, el tema de la simbología en el caso de almacenamiento estacionario. Bueno, no, ese yo creo que también nos va aclarando un poco ese panorama de la señalización, que ha sido una duda y que el SGA, pues como no, en la edición sexta no lo desarrolla a profundidad, ni siquiera pues en una generalidad, las empresas se han estado un poco confundidas. Entonces ya vemos que hay algunos elementos de bastante interés para las empresas, de cómo pueden hacer su debida señalización. Pues de una manera correcta. Quiero recordar que igual también las empresas con el manejo de la información de comunicación de peligros pueden utilizar herramientas para administrar sus fichas de datos de seguridad, para tener unos repositorios, para hacerlas de fácil acceso. Lo importante es que siempre estén disponibles para los trabajadores para comunicar de seguridad, ¿sí? Y asegurar la calidad de la información que estamos recibiendo, que tiene que ver un poco con la pregunta que se estaba desarrollando anteriormente. Yo quisiera ya terminando porque se nos agotó el tiempo, Fabián, si podemos tener unas recomendaciones generales para la implementación del sistema globalmente armonizado en las empresas, en los lugares de trabajo. ¿Qué le podemos recomendar a un empleador, sobre todo un empleador usuario, no fabricante, qué tiene que hacer para decir yo tengo implementado o estoy implementando mi sistema globalmente armonizado? Bien,
Lo primero es tener claro a dónde tenemos que llegar. Y a dónde tenemos que llegar, en el caso de Colombia, es lo que me indique la reglamentación, ¿sí? Y básicamente, para ser sencilla, es la 6ª edición del libro Púrpura. Ahí es donde tenemos que llegar. Lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama análisis de situación. O sea, saber qué es lo que tenemos hoy. Y lo que tenemos con respecto a clasificación. O sea, hoy nuestra empresa ¿está aplicando algún sistema de clasificación? ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿está aplicando en FPA? ¿Está aplicando la directriz europea anterior? ¿Está aplicando el SGA, aunque todavía no de forma completa? Etcétera, etcétera. ¿Está aplicando el sistema de transporte, el libro naranja? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro, cuál es nuestro punto de partida en clasificación. Lo segundo es tener claro el punto de partida en cuanto a datos disponibles. ¿Qué datos disponibles nosotros tenemos con respecto a nuestro producto? Datos que sean relevantes para clasificar y datos que me pida una ficha de datos de seguridad. O sea, hacer un relevamiento de los datos. Lo tercero, ¿qué etiquetas son las que estoy manejando hoy? ¿Con qué simbología? ¿Sí? Si no aplican el SGA, bueno, uno ya tiene que ir pensando en hacer una etiqueta completamente nueva a la que hoy tiene. ¿Qué tenemos con respecto a la ficha de datos de seguridad? La tenemos con 16 secciones. Esas secciones son las mismas que me está pidiendo el SGA. Las subsecciones son las mismas que me está pidiendo el SGA. Y por último, que no es menor, ¿qué tenemos en cuanto a conocimientos de nuestra empresa? Conocimientos para dos cosas. Conocimientos, o de dos tipos de público, digamos. Conocimientos para implementar el SGA. Tengo gente dentro de mi empresa que puede implementar el SGA. Y conocimientos de los trabajadores con respecto al SGA, que son los usuarios dentro de una empresa. Entonces, a partir de esa situación, van a quedar claros cuáles son las brechas. ¿Qué es lo que necesito para clasificar? Entonces, ¿necesito datos? ¿Esos datos cómo los voy a conseguir? Los voy a conseguir en base de datos, los voy a conseguir mandando a hacer ensayos. ¿Tengo que hacer etiquetas nuevas? Voy a necesitar plata para hacer un nuevo etiquetado. ¿No tengo los conocimientos? ¿Cómo voy a adquirir esos conocimientos? ¿Voy a mandar a capacitar gente propia? ¿Voy a contratar un consultor? ¿Quién va a capacitar a mis trabajadores? Y a partir de esas brechas identificadas es elaborarse un plan que mínimo tiene que tener. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Y cuánta plata me va a salir? En definitiva, todo esto a nivel empresarial lo que se va a resumir es en tiempos y plata. Bueno, pues creo que es una muy buena directriz que nos está dejando Fabián, en donde implementar el sistema globalmente armonizado, primero, pues lamentablemente nos va a costar, no nos va a salir gratis. Pero si lo sabemos hacer bien, si sabemos buscar la información correctamente, acudir a las bases de datos, podemos evitarnos de pronto algunos costos de clasificación con algunos productos, sobre todo mezclas propias o nuestros propios productos como fabricantes. Seguramente tendremos que acudir a algunos ensayos, pero estos son una inversión, entre comillas, única. Porque pues ya si yo manejo la misma concentración, la misma formulación, pues no voy a tener que cambiar. Y algo pues también muy, muy importante, pues es que eso cómo se lo llevamos a los trabajadores y que los tenemos que capacitar y formar de una manera permanente. Un dato así muy, muy general, no sé si lo tengas ahí a la mano, pues no puede ser exacto, sino un dato general de pues cuánto puede costar implementar SGA en una empresa para una sustancia, es una inversión exagerada, no es una inversión exagerada. Mira, dos cosas. Una, es imposible responder esa pregunta y te voy a explicar por qué. Porque depende de muchísimas variables. Depende. Primero, normalmente las empresas, la inmensa mayoría de las empresas no comercializan sustancias, comercializan mezclas. Por lo tanto, clasificar un producto implica primero clasificar todos los componentes de esa mezcla. Y hay productos que de repente, hay algunos casos que puede ser una sustancia que comercializa, hay otros casos que puede ser un producto con 2 sustancias, pero a mí me ha tocado clasificar productos que tienen 33 sustancias. Y por lo tanto, el costo no va a ser el mismo si hay que clasificar primero 1, 2 o 33, por un lado. Segundo, las características de ese producto. Porque yo puedo tener 33 componentes y ninguno ser peligroso o tener peligros, digamos, relativamente sencillos de clasificar. Y puedo tener 3 que me lleven mucho tiempo por la cantidad de datos que hay, porque los datos no muchas veces tienen la misma tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es sencillo, o sea, eso es empresa por empresa y cada empresa es
digamos, particular en esto. No hay, yo no conozco y, por supuesto, lo que yo sé es lo que las empresas invirtieron en mí cuando me contrataron. Ese dato, por supuesto, pero no fue el único costo que tuvieron. Tuvieron un costo de reetiquetado, tuvieron un costo de ensayos. Los ensayos también están condicionados por las características del producto. En algunos casos no tiene sentido mandar a hacer un ensayo de toxicidad aguda porque se sabe que no lo es. Ya hay conocimiento suficiente para asegurar de que no lo es. En otros casos hay que mandarlo a hacer. Es muy variable. Pero acá hay una cosa que es muy interesante o muy importante para mí. Acá los costos hay que verlo desde dos puntos de vista. Uno son los costos de implementar, pero también hay que evaluar los costos de no implementar. ¿Y cuáles son los costos de no implementar? El primero es los riesgos a los cuales yo estoy, no intencionalmente, pero de alguna manera es una realidad, los mayores riesgos a los cuales yo estoy exponiendo a los trabajadores, a los destinatarios de mis productos, al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo costo de la implementación es un costo comercial. Porque en muchos países hoy yo no puedo hacer entrar mi producto, no puedo comercializarlo si no tengo el SGA porque es un requisito. Y el tercer costo es el incumplimiento de requisitos legales, porque hoy en Colombia es obligación cumplir con el SGA. Entonces, yo creo que la pregunta hoy en el mundo no es si SGA sí, si implementar sí o no. Me parece que esa pregunta ya no corresponde, ni en Colombia ni en el mundo en general, sino que la pregunta es ¿cuándo y cómo? Y los costos son los que haya que asumir. Listo, bueno, pues bastante claro, hay unos costos, hay que pensarlo bien, hay que analizarlo muy bien al interior de las organizaciones. Hay algo que se ha repetido bastante aquí en la interacción en el chat, es que la responsabilidad de la elaboración de la ficha de datos de seguridad pues es del fabricante, importador o distribuidor, ¿sí? Y eso siempre. Si yo no soy un fabricante, pues tengo que exigirle a mi proveedor o distribuidor que me entregue la ficha de datos de seguridad. Pero tengo que entender que estamos en una transición y que pues de la noche a la mañana no me las va a cambiar todos los productos y todas las fichas de datos de seguridad. Sí, que eso toma tiempo y toma unos recursos y una inversión. Entonces, en este periodo de transición, pues tal vez pues vamos a más bien a trabajar en conjunto con nuestros proveedores para hacerlo de una mejor manera. ¿Cierto, Claudia? Sí, de acuerdo. Pues queremos agradecer de manera muy especial a Fabián Benzo Moreira por acompañarnos en esta charla. Han quedado muchas preguntas, muchos contenidos que han estado entre los mismos asistentes a esta charla aportando. Entonces, pues vamos a seguir en esto. Nos están pidiendo más charlas del tema del sistema globalmente armonizado, pero hay una pregunta que yo tengo, de pronto, Jessy, tú me puedes ayudar, y es ¿en qué va en estos momentos el proyecto reglamentario de la implementación en el país? Bueno, pues el Ministerio del Trabajo publicó en su página web para discusión pública hasta el 30 de este mes el proyecto de norma que reglamenta el SGA en lugares de trabajo. Y es muy importante que todos los que estamos acá en este momento conectados y los que se van a conectar más tarde y los que lo van a ver mañana y pasado mañana, pues acudan a la página del ministerio y consulten el proyecto de norma y ahí lo van a ver. Para nuestros afiliados al Consejo Colombiano de Seguridad, el día de mañana tenemos una actividad muy especial porque allá vamos a hablar un poco más del detalle de la regulación. Ahí Daniel Quiroga, que es uno de nuestros altos expertos en el tema de sistema globalmente armonizado. Ha estado muy activo Daniel en el chat. Mil gracias a Daniel ayudándonos a responder. Nos ha ayudado muchísimo, igual la participación de todos los que han estado en el chat, de Herminzo, Daniela, Ana María, Andrea, que les ha aportado, bueno, todos los que han estado ahí, Manuel Romero ha escrito bastante, bueno, todos han aportado mucho conocimiento, que eso es lo que queremos, es un espacio de construir conocimiento. Lo hemos dicho en todos, es un espacio para que pues todos construyamos. Entonces el día de mañana para nuestros afiliados tenemos ese espacio en donde vamos a contar con más detalle cómo es el tema de lo que contiene la resolución. Y de todas maneras, todos pues muy invitados a que consulten la página del ministerio, pues para que se puedan informar ya con detalle en qué va esta regulación. Muchísimas gracias, Jessy. Y como les decía, un agradecimiento muy especial. Fabián Benzo Moreira es consultor internacional de ONUDI, UNITAR, OIT, PNUD, experto mundial en el tema del sistema globalmente armonizado. Mil gracias, Fabián, por tu intervención.
Muchas gracias a ustedes, fue un gusto compartir este momento con ustedes y bueno, ojalá haya podido ser útil. Un saludo muy cordial para todos y cuídense mucho. Fabián, muchísimas gracias. Creo que nos hubiéramos podido quedar aquí muchas horas nosotros conversando sobre SGA. Un agradecimiento enorme acá desde Colombia, un abrazo. Sabemos que pues todos nuestros países estamos en una situación diferente que tenemos que pasar de verla como crisis o como oportunidad, que con tu historia quedó muy claro que de esas situaciones complejas salen oportunidades. Entonces tenemos que verlo así. Un agradecimiento enorme a Onudi, que pues, también cuente con Fabián y que hemos trabajado de la mano también para fortalecer la implementación del sistema globalmente armonizado en Colombia y pues desde el mismo Consejo Colombiano de Seguridad, pues todas las puertas abiertas a los comentarios que nos están haciendo, que nos sigan aportando en el chat, que nos sigan enviando comentarios, las mejoras que podamos tener en todos nuestros productos, en todos nuestros espacios. Ya saben que desde el Consejo también hemos hecho espacios como este de comunicar, espacios de formación. Exacto, importantísimo invitar a las personas a que consulten la página www.ccs.org.co. Ahorita hablaban ustedes de CISPROQUIM, que es nuestro centro de información de seguridad de productos químicos. Recuerden que la línea de atención a CISPROQUIM para cualquier emergencia que ocurra con un producto químico es gratuita, totalmente gratuita. Tienen que marcar el 01 8000 91 60 12 en todo Colombia y la atención es gratuita. De igual manera, también escuchaba muchas dudas sobre el tema de la señalización, del etiquetado. Tenemos también cómo responder a todas las inquietudes que ustedes tengan. Así que en la página pueden ver todas las soluciones que el Consejo les ofrece para ustedes. Y preguntan aquí para cerrar, ¿a qué horas está programado mañana el taller de análisis del proyecto del sistema globalmente armonizado? Es a las 2 de la tarde. Los afiliados pueden escribir al correo afiliados@ccs.org.co cualquier información que requieran. Y sí, también vamos a compartir el link y todo lo que Fabián Benzo nos ha compartido en esta tarde. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo gigante hasta Uruguay y nos vemos. Recuerden a todos, martes y jueves vamos a estar conectados entregándoles estos espacios de construcción de conocimiento. Un saludo y feliz tarde para todos. Mil gracias a Yesidia, Fabián. Que estén bien. Entonces, digamos que el panorama claro de